voy a proponer al Congreso una rebaja del 50% en la asignación que se da a los partidos políticos. El próximo año no es electoral y los partidos podemos esperar, pero los dominicanos no. Con el dinero que ahorremos con esta medida, propondré iniciar el proyecto de la UAS en Santo Domingo Este. Así anunció el presidente Abinader su propuesta de reducir a la mitad el presupuesto asignado a los partidos, que para el año 2021 estaba supuesto significar unos 1.260 millones de pesos. Esta iniciativa supondría para el Estado un ahorro de más de 600 millones de pesos. La reacción inmediata fue la oposición de los partidos mayoritarios al recorte. Sobre el tema de la financiación de los partidos políticos. Sobre este particular, la Fuerza del Pueblo considera que los partidos políticos constituyen una fuerza vital para el sostenimiento de las democracias. Las democracias no pueden existir en ausencia de los partidos políticos. Por consiguiente, de lo que se trata siempre es de fortalecer a los partidos y no debilitarlos. La decisión del comité político es la siguiente: se va a instruir a nuestros legisladores en el Congreso de la República que se opongan a la propuesta del presidente Abinader de reducir los fondos de los partidos un 50%, por entender que no hay razones válidas para que se produzca esa reducción. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana apoyan la propuesta del presidente Abinader, asegurando que todos los sectores del país han tenido que hacer enormes sacrificios en la actual situación, menos los partidos políticos, que no han visto reducidos sus ingresos y que por demás aseguran no están amparados en ninguna ley. Hoy, en esta noche, María Cela, discutimos la propuesta de la reducción del 50% del presupuesto a los partidos para el año 2021. Bueno, y antes de presentar a nuestros invitados, yo quiero desde aquí lanzarle un beso y un abrazo muy grande a nuestro director de cámaras, Barba, que está de cumpleaños. Barba. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias, compañero, por hacer ese trabajo que haces todos los días con tanto amor e ilusión para este programa que te aprecia y valora tanto. Un beso grande. Bueno, nuestros invitados en el día de hoy: César Fernández, secretario nacional de propaganda de la Fuerza del Pueblo. Tenemos también a Melanio Paredes, miembro del comité político del PLD. Tenemos a Orlando Jorge Mera, quien es ministro de Medio Ambiente, pero también delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, y a la periodista Altagracia Salazar. Y aquí tenemos a la senadora, la jefa de la bancada del Senado del PRM, o sea que el PRM tiene doble participación, pero ella aquí está como entrevistadora. Buenas noches, gracias por estar con nosotros a todos. Buenas noches. Buenas noches. María Bueno. Cela y a todos. Maride. César, querido. Hay diferentes opiniones, lo sabemos y las tenemos ya aquí. Lo que sí nos gustaría es, para que la gente entienda, esta asignación que se le hace a los partidos tiene ya largo tiempo. Tenemos entendido que empezó en los 90 con Leonel Fernández, tenemos entendido, o con Peña Gómez, no recuerdo, pero... Fue parte de la reforma, acuerdo de las reformas políticas del 94, a partir de las reformas que permitieron el ascenso al poder de Leonel Fernández, es que empieza la financiación de los partidos, pero fueron cosas que se discutieron en la reforma. Exacto. De hecho, fue una propuesta de José Francisco Peña Gómez a esa reforma constitucional del 94. Exacto. Porque no había un balance, era injusto que el partido que estaba en el poder manejaba fondos y para promover el multipartidismo fue la intención originalmente. Ahora bien, nosotros estamos en una crisis económica. Se habló de la cantidad que se va a entregar en el año 2021 a los partidos. Hace muchos años la gente se pregunta, ¿por qué en República Dominicana hay tantos partidos políticos? ¿Por qué hay gente que vive de los partidos políticos? ¿Por qué se les da tanto dinero cada año? Vamos a hablar, a explicar en qué consiste esa asignación, esas partidas en la nueva ley electoral, cuánto corresponde a cada partido y de acuerdo a qué y para qué es esa cantidad de dinero.
que se les da todos los años. Precisamente, permito pedir la palabra, María Cela, y saludo a todos mis colegas que comparten este escenario esta noche. ¿Cuál es precisamente por qué se financian los partidos? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué la gente tiene que entender? Es un asunto de garantizar la democracia. Donde hay partidos políticos, donde hay democracia. Donde no existen partidos políticos, no hay democracia. Donde hay dictadores, obviamente no hay partidos políticos. Y como muy bien usted señaló, María Cela, y como Altagracia también apuntó, en República Dominicana surge a raíz de los acuerdos hechos en la modificación de la Constitución del 94. Precisamente es una propuesta del doctor José Francisco Peña Gómez para que haya un equilibrio entre las fuerzas políticas y darle oportunidad, romper el bipartidismo y que haya oportunidad de que participen otras fuerzas. Pero históricamente en el mundo, en Italia, empezaron a financiar los partidos en 1947. Francia, Alemania, en América Latina prácticamente todos los países financian a sus partidos políticos porque fortalecen la democracia. Ahora bien, ¿en qué se usa el dinero de los partidos políticos? En República Dominicana, como bien usted señaló, María Cela, casualmente la ley 3318, la actual vigente de partidos políticos, y la 1519 de régimen electoral, ninguna de las dos hablan del financiamiento, es decir, del origen. La Junta Central Electoral se sustenta en la anterior, que es la 275-97, que es la que explica cómo se usan los fondos. Se le da el 0,5% del presupuesto nacional en el año electoral y el 1/4% del presupuesto en el año no electoral. ¿Cómo se distribuye ese dinero? Sencillo. El 10% es para la formación política. Siempre le exigimos que nuestros políticos estén, que nos representen bien, que sean correctos, que estén formados, y ese 10% va a la formación política. El 50% va a los gastos operativos de los partidos. El 50%, pago de locales, pago de empleados. Si eliminamos eso, habrá muchos empleados, muchos partidos que tendrán que cancelar gente. Y el 40% en el año electoral se dedica a apoyar a los candidatos. Esa es la forma que se distribuyen los fondos de los partidos. En el año que no es electoral, ese 40% pasa a la discreción del partido, siempre rindiendo cuentas el partido del uso del dinero. Bueno, ahí hay dos elementos, César, que tú acabas de mencionar, que hay que ver si en la práctica se cumplen. Porque, por ejemplo, la formación política, el 10% de esos fondos van a formación política. Antes habían círculos de estudio, por ejemplo, el PLD tenía círculos de estudio. Eso no existe ya, o eso existe todavía. ¿Todavía se forma a los militantes de los partidos? Si me permiten ahora, al tiempo de saludar a las distinguidas damas y a los compañeros panelistas, debo señalar que justamente en el año 1994 yo fui asambleísta cuando se modificó la Constitución de la República y se le dio carácter de constitucional y de ley al Pacto por la Democracia, en la que el líder del actual partido gobernante, o la herencia de él, fue que planteó que la democracia tiene un costo y que ese costo debía hacerse transparente a través del financiamiento público. El doctor José Francisco Peña Gómez fue el mentor de esa disposición. Ciertamente, como dice César, la anterior ley 275-97, ley electoral, era la que consignaba de manera explícita los porcentajes. La ley 3318 derogó esa ley, la 1519, y la ley 3318 es la que recoge el aspecto del financiamiento público en su artículo 59 cuando habla del patrimonio, y en el artículo 61 y 62 que dice cómo debe distribuirse esos recursos en los años que no son electorales. Y habla justamente de un 10% para la formación política, un 50% para los gastos operativos y otro 40% que establece para una función específica de los partidos. Yo quiero señalar que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana está celebrando su congreso. Comenzamos el 11 de octubre y terminamos posiblemente a finales de febrero. Y eso tiene un costo. Hay una tendencia global a pretender disminuir el peso específico de los partidos en los regímenes democráticos. Y esa es una actitud nefasta.
ciertamente, si no tenemos democracia, lo que puede venir es la aventura. Y ya hemos visto cómo terminan las aventuras. La posibilidad de que el movimiento sea público y transparente es lo que impide que los partidos puedan acudir a medios ocultos, generalmente de dinero sucio, para financiar sus actividades. Pero no me han respondido todavía. ¿Se usa el 10% en formación política de verdad? Hoy día se usa eso. Ahorita. El caso del Partido de Liberación Dominicana tiene estatuido, tiene un instituto de formación y precisamente, aun cuando había decaído en los últimos años, hemos retomado con fuerza la posibilidad de que nuestros cuadros sean formados, porque precisamente cuando no son formados es que cometen, caen en conductas y cometen, digamos, actitudes que los llevan a apartarse de los principios y valores que se defienden en toda democracia. Bueno, pero aquí... En el caso particular, y buenas noches a todos, del Partido Revolucionario Moderno, es preciso para responder la pregunta que sí, que nosotros destinamos el 10% para la educación política. Y puedo decir que en el Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, que dicho sea de paso, la directora lo fue la profesora Ibelice Prat Ramírez de Pérez, que paz descanse, celebramos en el curso de los últimos 2 años cursos de formación política en los distintos niveles de nuestra organización, y que es nuestro rol y papel y responsabilidad continuar ese proceso. Por lo tanto, en el caso del PRM, nosotros cumplimos con esa disposición de la ley de partidos y así se consigna en los informes que hemos sometido a la Junta Central Electoral con respecto a la inversión en cada año. Se nos acaba el tiempo en este segmento, próximo Faride, pero a mí me gustaría escuchar a Altagracia. Altagracia se sonrió, pero estamos hablando de un 10%. Hay un 90% que según ellos se utiliza para pagar los locales, los empleados, pero también en salarios del presidente, de este o de aquel. Estamos hablando de que el 80% de ese dinero va a los partidos que sacaron el 5% o más de los votos electorales en las últimas elecciones. El 12% de ese monto va a los que sacaron entre el 1 y el 4%, y el 8% va a los que sacaron entre 0 y 1%. Y uno se pregunta, ¿cuántos partidos reciben dinero y qué hacen con ese 90% restante y si hay auditorías? Los salarios de los presidentes, he sabido de salarios de hasta 300,000 pesos dentro de un 350. partido. 350, Altagracia. Te doy la palabra a ti antes de hacer la pausa. Yo, como parte de participación ciudadana en el momento en que se discutía ese proceso, estuve de acuerdo en la financiación de los partidos y la mayoría de las organizaciones estuvieron de acuerdo. Lo que ha pasado en la República Dominicana es que los partidos han recibido financiamiento público y ellos además se han agenciado recursos de otros lugares. Entonces, el motivo fundamental para la financiación pública como promoción de la democracia, para alejar a los partidos de algún tipo de recursos no adecuados, no ha funcionado. Y eso se puede demostrar de manera muy fácil, sobre todo con los partidos que han estado en el gobierno. Y hay 50 casos. Ahora bien, la manera en que se aplicó por decisión de los partidos mayoritarios, que eran los que tenían presencia en el Congreso, esa financiación no es una promoción de la democracia. Porque no es verdad que sirviendo con la cuchara grande a las organizaciones por volumen, es como si la democracia fuera proporcional al peso electoral de los partidos. Y yo creo que no. Tiene que haber otro mecanismo. Pero además ha habido muy poca transparencia en el uso de esos recursos. Yo tenía un profesor universitario que decía que había partidos que amanecían haciendo facturas a la hora que le tocaba rendir el informe, un profesor de estadística, probablemente hablaba con mucha razón. Entonces yo pienso que ahora que no está en la ley, porque ahora específicamente la financiación no está en la ley,
debería hacerse un mecanismo transparente que haga que los partidos escojan entre el financiamiento público y el financiamiento privado. Si usted quiere fondos públicos, usted recibe fondos públicos atendiendo a los parámetros que se definan porque no están definidos, y si usted quiere fondos privados, no acepte los fondos públicos. Pero la verdad es que nosotros no sabemos con cuántos recursos se manejan los partidos, porque no hay tampoco una auditoría que lo diga. No la hay. ¿Y cuántos partidos reciben este año que viene, por ejemplo, en el 2021? ¿Cuántos van a recibir de los 1,000 y pico de millones que se dice que van a hacer? Técnicamente, insisto, la ley actual no establece esos niveles de financiación. Y con la ley anterior, en el momento no electoral, se iba a recibir más o menos la mitad. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Este año que viene va a ser un año económicamente duro. A todo el mundo. El déficit de este año del gobierno, el déficit fiscal con el que va a cerrar el Estado, es de 418,000 millones de pesos. El 9.7% del PIB. Eso significa que para lograr un equilibrio, solo un equilibrio, no un crecimiento económico, ya vamos a necesitar niveles de crecimiento que no hemos tenido en 50 años. Si todo el mundo tiene que ajustarse, porque todos nos vamos a ajustar, los partidos deben ser la excepción. Es más, yo creo que los partidos deberían decir que por puro patriotismo van a renunciar al financiamiento. Bueno, esa es la discusión. Lo diría. Vamos a la discusión. Vamos a hacer una pausa, señores, y cuando regresemos iniciamos el debate. Lo que pasa es... Sí, vamos a una pausa. Ya volvemos, César. Regresamos de inmediato. Todos van a tener el chance de responder. Ya volvemos.